Bendiciones, amados, Dios los bendiga y que Dios los fortalezca en toda gracia y paz en Cristo Jesús y que los llene de fe y de gracia. Por su amor y su benignidad estamos hoy aquí con ustedes para poder compartir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, entrándonos en este segmento o parte de lo que corresponde a la lectura de la palabra de Dios con comentarios. Esto siempre basándonos en las escrituras, por ejemplo, el caso del libro de Nehemías, cuando dice que Esdras leía las escrituras y colocaba el sentido para que comprendieran las escrituras, y también lo que menciona el libro de 1 Timoteo 4:13, cuando le dice el apóstol Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. También en el libro de Hechos se hace mención de que cuando leyeron las escrituras dice: alguno de ustedes, hermanos, que quiera dar una palabra de exhortación al pueblo. Entonces se leía la palabra y luego de ello se exhortaba o se enseñaba basado en lo que se había leído. Por esta misma causa nosotros estamos aquí para poder leer la escritura y buscar darle un entendimiento o en su defecto exhortación o enseñanza. Entonces, por su gracia y por su misericordia hemos venido hablando de lo que es, leyendo el libro de Romanos capítulo 16 del versículo 1 al 24, y el día de hoy pues buscaremos concentrar nuestros comentarios en los versículos 3 al 4. Ya hemos tocado lo que correspondería a los versículos 1 al 2, que era acerca de la hermana Febe, que era de la iglesia de Cencrea, que se encontraba en Corinto. Por esa causa es vamos a dar continuidad a esta parte, aunque el título que da la Reina Valera relacionado a esto son saludos de Pablo, pero en estos saludos dan bastantes cosas de parte de Dios para poder meditarlas y también buscar su comprensión y la revelación, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo. Así que vamos a orar para que el Señor Jesús nos guíe en esta lectura y también en estos comentarios, que va a ser, considero importante, lo que el Señor Jesús nos quiere impartir. Así que vamos ahora. Amado pastor y rey, amado amigo y Señor, venimos hoy delante de ti para poder conocer hoy tu voluntad, para poder recibir de tu palabra, de tu verdad, de tu justicia, de tu piedad. Por favor, dirígenos, que sean enderezados nuestros caminos. Te pedimos en el nombre de Jesús que cuando transmitamos la palabra sea transmitida como debe ser. Y también te pedimos en el nombre de tu bello Hijo Jesucristo de que las personas que escuchen puedan atender a tu voz y también puedan recibir tu palabra con gozo, pero también que puedan llevarla en perseverancia para la alabanza y la gloria de tu gracia. Te agradecemos por amarnos, por darnos la fuerza para avanzar, para poder estar delante de ti, amado pastor. Te agradecemos, amado mío y presencia nuestra, danos la fuerza y danos la guianza y danos la dirección. Te pedimos en el nombre de Jesús también que sea quitado todo estorbo, todo ataque espiritual, y que sea atado todo pensamiento altivo y llevado a la cautividad de Cristo. A ti la gloria, honra, honor por y alabanza, amigo mío. Como tu palabra dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Amén. Bien. Entonces, como mencionábamos, estamos el día de hoy continuando con nuestra lectura con comentarios. En este caso, resaltando que estamos leyendo el libro de Romanos. Ya hemos venido leyéndolo prácticamente hace dos años y medio, más o menos, que hemos venido con la lectura del libro de Romanos. Hemos tratado de brindar según lo que el Señor nos vaya proveyendo, porque realmente no es tanto de ir versículo a versículo, sino que más bien es lo que Dios nos está proveyendo, nos está mostrando que nos detengamos. Tal vez en algunos casos nos detenemos más que en otros. En algunos casos tal vez damos un enfoque mayor que en otros, ya que claramente pues la palabra de Dios trae una diversidad de enseñanzas que el mismo Espíritu da y revela. Y el Señor Jesús pues hay momentos que nos hace parar, mayormente en unos versículos que en otros, y por otras diversidad de situaciones. Por su gracia pues ya hemos llegado al capítulo 16, que es el último capítulo, y pues estamos tomando la Biblia Reina Valera 1960.
Hemos resaltado que la Biblia Reina Valera 60 es nuestra Biblia de apoyo, pero que también tenemos otras Biblias en las cuales nos hemos estado apoyando, como la Biblia de las Américas, la Biblia textual, cuarta edición, o algunas otras Biblias que también pueden servir de ayuda o para hacer ciertas aclaraciones, ya sea para comprensión en el español o para profundizar. En otros casos hacemos uso también de los diccionarios, llámese Strong Concordance, diccionario Vine, diccionario Thayer, diccionario BDB, o otros diccionarios o anotaciones, como por ejemplo los comentarios, ciertos comentarios o enciclopedias, como la enciclopedia Nelson o la enciclopedia Holman. Entonces, menciono esto por diferentes razones. A algunas personas no les gusta la Biblia Reina Valera 60, pero la mayoría de personas tiene o va a tener, inclusive cuando se regalan Biblia Reina Valera 60. Entonces, para tener esta misma dirección con relación a lo que los oyentes pueden tener, por esa razón tomamos de la Biblia Reina Valera 60 por cuestiones propias de lectura y también pues de ciertas comprensiones. Entonces, por esta causa es que lo estamos tomando, pero también nos apoyamos en diferentes materiales. Entonces, como mencionábamos, en este caso, la Biblia Reina Valera 60, como otras Biblias, utiliza el recurso de los títulos para como que anunciarle al oyente o al lector qué es lo que va a suceder. Considero que es una ayuda y que en mi caso me ha ayudado en su momento para leer de alguna manera, en el sentido de que a veces tomaba yo los títulos de la Biblia para comenzar a leer, en el sentido de que miraba qué título era el que me llamaba la atención para leerlo. En este caso en particular, el título que le está dando la Biblia Reina Valera 60, que puede diferir lo que puede ser la Biblia de las Américas textual, otras Biblias que también pueden tener esta costumbre de colocar títulos. En este caso la Biblia Reina Valera 60 dice saludos personales, y todo esto lo encierra en Romanos capítulo 16, del versículo 1 al 24. Entonces, por lo cual vamos a iniciar con la lectura, como hemos siempre tomado, leemos y luego entramos a comentar. Dice Romanos capítulo 16, versículo 1 al 24. Iniciamos con versículo 1. Dice de la siguiente manera: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. 2. Que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 5. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor, y saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. 10. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristobulo. 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. 14. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.
18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien. Entonces, ya concluimos de leer. En este caso, entraremos a la parte de comentarios. Como estuvimos observando, el apóstol Pablo hace una serie de saludos, aunque en esta serie de saludos también hace ciertos comentarios relacionados a ciertos puntos, ¿verdad? Es decir, que no solo dice saludos, 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 sino que también habla de saludo y cierta razón o cierto enfoque o ciertos términos que son importantes para él. Ya anteriormente vimos cómo hace una recomendación, es decir, aunque inicia el título como saludos, realmente al principio hace una recomendación a la hermana Febe, sobre la hermana Febe, perdón, que es algo que ya vimos, si no estoy mal, en 3 reuniones relacionado a la hermana Febe y su recomendación, asimismo como con su relación con el ministerio de la mujer, ya que aunque hablaba acerca de la hermana Febe, que era diaconisa en la iglesia de Cencrea, también vemos la función del servicio de la mujer o el ministerio de la mujer, que también hicimos ciertas aclaraciones con lo que ya hemos tratado también en Romanos capítulo 15, con lo que son los tipos de servicio que hemos resaltado, mayormente 3, hay más, ¿verdad? Que eran los doulos, los diáconos y los leiturgos, relacionados a 3 tipos de servicio. Y también la influencia del ministerio de la mujer sobre el cuerpo de Cristo, que algunos han tratado de quitarle de alguna manera la posición de servicio a la mujer o solo restringirla de alguna manera por causa de ciertos casos malinterpretar ciertos pasajes de la Biblia. Entre uno de ellos, como ya lo vimos en 1 Timoteo, si no estoy mal, 2:12, cuando dice que no se le permite a la mujer enseñar. Con ese pasaje han tratado inclusive de impedir que la mujer también predique. Y vemos que hay una diferencia entre enseñanza y predicación, y también vimos cierto punto acerca de que la mujer no significa que no pueda enseñar. Sí tiene ya de por sí dentro de su naturaleza una parte de enseñanza, por eso tocamos Proverbios capítulo 1:8 o también Proverbios capítulo 31, en el caso cuando la madre le enseña a Salomón con respecto a la profecía. Pero o ciertamente pues no abarcamos, por así decirlo, todo el tema relacionado al ministerio de la mujer, ya que solo hicimos ciertos comentarios generales con respecto a ello, inclusive con las operaciones o los dones, que en la Biblia no hace restricciones sobre las operaciones o dones de la mujer. Por eso hablan, pero sí hay ciertas especificaciones, ¿verdad? No necesariamente restricciones, pero sí especificaciones. Entre uno de ellos, como hicimos mención acerca del don de profecía, acerca de que cuando una mujer ora o profetiza debe cubrir su cabeza. Eso lo habla 1 Corintios capítulo 11. Ciertamente también hay, como ya mencionamos en su momento, habría que explicar este pasaje de 1 Corintios 11, ya que hay mujeres que cuando oran no se cubren o han tomado la mayoría de personas que hacen referencia a ese contexto de 1 Corintios 11 siempre hacen tratar de relucir un contexto histórico-cultural y también acerca de otros puntos que se han malinterpretado con respecto al velo de una mujer. Pero vuelvo a repetir, en ese momento no estuvimos hablando en su totalidad de ciertas especificaciones, ya que tratar todas esas especificaciones daría lugar a
una extensión mayor de hablar del ministerio de la mujer, de todas esas cuestiones, dones y velos y etcétera, ¿verdad? Entonces solo dimos un comentario general acerca de la importancia del ministerio de la mujer sobre el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y por esa razón vimos esa parte de que sí, la mujer puede predicar o puede anunciar el evangelio, también tomando ejemplos de la Biblia, cuando dice que son muchas aquellas que dan las buenas nuevas. También el caso de cuando Jesús le habla a la mujer que está en el pozo y ella va a anunciar a todas las personas de su aldea o pueblo que el Mesías estaba afuera. Y también acerca cuando Jesús le dice a las mujeres que vayan y les digan a sus hermanos que Él ha resucitado. Entonces vemos que ellas están dando un anuncio. Por eso mencionábamos que habría que examinar a detalle ya el ministerio de la mujer, inclusive las mujeres mismas tienen cierta responsabilidad de estar en comunión con Dios y que también, como dice la palabra, que el Espíritu Santo, la unción que Dios ha puesto en cada uno nos enseñará. Y en este caso, obviamente, a cada mujer, como es una hija de Dios, y Dios es su padre, y también Dios es su maestro, significará que Dios le enseñará acerca de lo que ella tiene como su don, ministerio y operación, pero también ella puede buscar el apoyar o ayudar a sus hermanas en Cristo, ya que es lo que la palabra también decía, de que las mujeres ancianas enseñen a las más jóvenes a saber cómo amar a sus maridos. Y claramente también está hablando de ciertos aspectos relacionados a la mujer. No solo nos quedemos con la idea del hecho de que solo enseñar a los maridos, porque también hay mujeres solteras, ¿verdad? Entonces, hace referencia de que una mujer puede enseñarle a otra mujer basado en ciertos aspectos que Dios necesita que sean enseñados. Y otro conjunto de cosas que vimos en su momento. En este caso también hay una referencia a lo que vamos a leer hoy, porque, perdón, los comentarios que nos vamos a enfocar hoy, ya que también entra a relucir una mujer en este pasaje, aunque la mujer que es mencionada acá no se muestra como una mujer sola, sino que hace referencia con Aquila. Es decir, está Aquila y Priscila, que son un matrimonio, y Priscila es una mujer, como ya se mencionó ahorita en el versículo 3. Lo vamos a volver a leer. Entonces también entra en escena, en este caso, una mujer y también su función dentro del servicio en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre cuando se hace referencia a esta pareja, se hace como pareja, como hombre, mujer, como esposo, esposa, como un matrimonio que está ayudando a la edificación del cuerpo de Cristo. No solo al apoyo al apóstol Pablo, ¿verdad? Sino que también al apoyo a la iglesia como tal, al cuerpo de Cristo. Es decir, no solo apoyaron a Pablo, sino que también ellos fueron eh, personas claves en la edificación, y vamos a leer ciertos versículos también relacionados a ello, y por eso hacía referencia también en parte con el ministerio de la mujer. De que es importante, y por eso también mencionábamos acerca del apoyo del varón hacia el ministerio de la mujer, que fue también donde nos enfocamos en el versículo 3. Vuelvo a repetir, aunque estaban hablando de Febe y la diaconisa, y que cuando llegaran le apoyaran y le ayudaran en todo lo que necesitaba, vimos, por así decirlo, una extrapolación o tomar la esencia del mensaje que se está brindando para dar a entender de que es necesario que el hombre también apoye el ministerio de la mujer. Y eso también conllevaría, si es un matrimonio, que el esposo edifique y ayude también a su esposa en la educación de la palabra para que también se ejerza en el servicio, ¿verdad? Y un ejemplo de ello es Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila. Entonces, por eso hacíamos resalte en este punto con respecto al ministerio de la mujer, ¿verdad? Entonces, ya entrando en detalle con relación a ello, vamos a leer los pasajes que nos vamos a concentrar en la parte de los comentarios. Versículo 3 del capítulo 16 dice de la siguiente manera: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. 4, perdón, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces vemos aquí en este caso la parte de Priscila y Aquila. En esas voy a tratar de ser claro un poquito aquí con esta parte, porque como en cierto punto nosotros en la costumbre nuestra como latinos,
Regularmente cuando un nombre termina en a veces hace referencia a una mujer y cuando termina en o, hace referencia a un hombre, ¿verdad? Entonces es como, por ejemplo, Ana termina en hace referencia a una mujer, ¿verdad? Entonces hay cierto, por eso en ciertos momentos se ha dado ciertas confusiones. En este caso, Priscila hace referencia al nombre de la mujer. Y en este caso, Aquila es el hombre. En algún momento lo ponen como varón, perdón, como al principio y en otros casos al, al final. Entonces, dependiendo quién lo escribió, ¿verdad? Pero en este caso, Priscila es mujer, Aquila es hombre. Entonces, hay que definir esto porque en cierto momento también, si no estoy mal, ciertas personas han utilizado ciertos nombres de la Biblia para decir que son mujeres y que por eso tienen que ejercer ciertas cosas. Pero por eso también en este caso hay que verificar a qué se hace referencia con los nombres, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso, si no estoy mal, del idioma japonés, hay ciertos nombres que se pueden utilizar tanto para hombres como para mujeres, es como que fuera un nombre neutro. Entonces, a lo que quiero resaltar con esto acá es de que vemos claramente cómo el apóstol Pablo está mencionando este matrimonio o esta pareja, que ambos son judíos y que también ahorita lo vamos a leer, pero vemos la importancia de que ellos eran colaboradores de Pablo. Y esto también nos ayuda porque vemos de que Pablo no necesariamente fue que trabajó solo, ¿verdad? Él no fue necesariamente una persona solitaria en el ejercicio de su ministerio. Porque a veces, bueno, por lo menos en mi caso, cuando a veces leía la Biblia, miraba, tal vez como que Pablo era, como que él andaba solito haciendo cosas. Em, pero, o a lo más, sabes que tenía un acompañante como Bernabé o Silas. Pero ya cuando hemos estado leyendo con Romanos y otras cartas, vemos cómo el apóstol Pablo tenía apoyo ministerial de diversas maneras, que obviamente Dios era el que se los estaba proveyendo, porque era necesario que él se apoyara. Por lo tanto, vemos a colaboradores de Pablo, como lo que era también Timoteo, que es el más conocido entre ellos, o que más conocido entre la iglesia, que él lo define como colaborador. Es decir, Timoteo, mi colaborador. También, si no estoy mal, estaba Erasto, que también era parte del apoyo que tenía el apóstol Pablo. Y otro compañero de milicia, que era Silas o Bernabé, que también estuvieron con Pablo, pero vemos eh, un grupo ministerial, por así decirlo, que también ha sido y fue de ayuda al apóstol Pablo. Pero en este caso en particular, esta pareja, Priscila y Aquila, también eran muy importantes dentro de la comunidad cristiana. Es decir, ellos no solo fueron, como por así decirlo, un apoyo al apóstol Pablo por algún suceso X, sino que era que también apoyaron y formaron ciertas cosas con la iglesia. Por eso dice el versículo 4 que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo, es decir, aquí está mencionando, no solo él, no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces vemos que Priscila y Aquila no solo fueron una ayuda a Pablo, no solo fueron, por así decirlo, una ayuda a la iglesia local, en el sentido de la iglesia donde ellos podían estar, sino que también a otras congregaciones y que también ahorita que leamos vamos a darnos cuenta por qué es de que el apóstol Pablo hace referencia a todas las iglesias de los gentiles, ¿verdad? Vamos a leerlo en esta parte porque también vemos que ellos tuvieron una influencia misionera, algo similar a la de Pablo, porque recordemos que Pablo cuando fue enviado con Bernabé por medio del Espíritu Santo, entonces ellos comenzaron su viaje, por así decirlo, misionero y que ellos comenzaron a evangelizar ciertas áreas, como ya se mencionó que fueron a Macedonia y otros lugares. Entonces, en este viaje que realiza Pablo, eh, en sus viajes, pues ellos también son partícipes de cierto punto de los viajes de Pablo. Entonces vemos de que hubo una relación constante entre Pablo y Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila. Entonces eso nos da, o por lo menos a mí me ha dejado bastante, de alguna manera, enseñanza de lo que es esta compañía o esta ayuda a lo que es el ministerio del apóstol Pablo, ¿verdad? Y vamos a leer acá sobre, por así decirlo,
el punto de contacto que tuvieron Pablo con Aquila y Priscila. Es decir, que ellos lograron conocerse y también la Biblia registra de alguna manera breve la forma que ellos entraron en contacto, ¿verdad? Algo similar como que a veces lo que se menciona con cuando Pablo entra en contacto con Timoteo, ya que decía que Timoteo no necesariamente fue del todo que lo acogió de la nada Pablo y venite conmigo, sino que como ya vimos en su momento en las otras reuniones los días domingos cuando hablamos acerca de imitando a Timoteo, como Timoteo ya era conocido dentro de las iglesias. Es decir, algunos mencionan que entre los viajes misioneros ahí se puede ver como vertido Timoteo, pero vemos como también Timoteo fue enseñado por su abuela y por su madre, y aparte de que Timoteo era conocido en dos regiones en ese lugar y era de buen testimonio Timoteo. Es decir, que Timoteo creció bajo una influencia de la palabra de Dios y que también él fue creciendo en esa madurez, como también se cita en una de las cartas a Timoteo. Entonces ya Pablo, por causa del buen testimonio, toma a Timoteo para llevarlo en sus viajes misioneros. Y pues ya conocemos nosotros la historia entre Pablo y Timoteo de alguna manera. En este caso, también se da algo similar con lo que sucede con Priscila y Aquila. Esto lo mencionan en Hechos capítulo 18. Pero algo importante de eso también con Priscila y Aquila es de que prácticamente en la mayor parte del 18 hace referencia a la situación que vive Pablo con Priscila y Aquila. Vamos a leer los pasajes de Hechos capítulo 18 del 1 al 3, dice de la siguiente manera. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ojo acá, fue a Corinto. Luego dice, versículo 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. 3. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces vemos aquí algo como resalté, importante en la forma en que se conocen. Pablo viaja en el viaje que él ya tiene de misionero, de pregonar el evangelio, viaja a Corinto. Entonces prácticamente ellos se conocen en Corinto. Pero también vemos cómo esta situación que manifestó Claudio provoca que Aquila y Priscila, que estaban en Italia, ellos viajen a Corinto. Ahora, también en este punto que hay que resaltar con respecto a Aquila y Priscila, hace mención de que Aquila era un judío, es decir, que Aquila no era necesariamente un gentil, ¿verdad? No era necesariamente un gentil, sino que era un judío. Ahora, con respecto a esto, aquí no se hace mención, o por lo menos en lo que yo leí y lo que entendí, no necesariamente se ve como que Pablo les predica y se convierten. No se hacen por lo menos una aclaración de una conversión que el apóstol Pablo podría haber hecho con Aquila y Priscila, en el sentido de que como ellos eran judíos, ¿verdad? Entonces, si eran judíos, significaba que necesitaban conocer del Evangelio de Jesús, tanto el bautismo en agua como la llenura con el Espíritu Santo. No se hace una mención o no se hace una aclaración de ese término. Si nosotros leemos el otro capítulo, que es el siguiente, el capítulo 19, Pablo sí dice que a las personas que estaban en Éfeso les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Y se hace la aclaración como el apóstol Pablo los bautiza en agua y les imparte la llenura con el Espíritu Santo. Entonces, ahí sí hay una aclaración en Hechos capítulo 19. En este caso en particular, en el capítulo 18, no se hace una mención o una aclaración sobre la predicación, por así decirlo, o el convencimiento de Aquila y a Priscila acerca del nuevo pacto, que ellos hayan creído en Jesús como resucitado y que caminen en ello.
puede ser en este caso de que ellos ya tenían esa doctrina, ¿verdad? Entonces al toparse con Pablo, hallaron ya una afinidad y también entraron en cierta labor. No estoy diciendo de que eso haya pasado, sino que quiero entender de que no se da esa aclaración en este caso de que el apóstol Pablo los pudo haber convertido. Algo que sí hay, que voy a resaltar y que voy a comentar, que ojo con lo que voy a decir, ¿verdad? No pretendo decir que así fue, sino que uno de los cosas que estaba leyendo mencionan que en la tradición, no necesariamente por así decirlo, en algún libro, den señal de eso, sino que si no estoy mal, creo que la tradición de la iglesia ortodoxa hace mención que Aquila pudo haber sido uno de los 70 de los cuales se menciona en el libro de Lucas. Recordemos de que cuando se habla en el libro de Lucas, que Dios envía Dios hace dos enviamientos, pero Jesús hace dos enviamientos. El primer enviamiento envía a los primeros 12 apóstoles, los envía para que vayan a predicar el evangelio del reino a todo lugar, menos a la gentilidad. Entonces, ellos predican y si no estoy mal vienen 70. Luego de eso, Dios envía a esos 70 a volver a predicar y vienen 144, más o menos, si no estoy mal. Entonces, según la tradición en ortodoxa o algún otro lado, dicen que Aquila podría haber sido uno de los 70 que estaban ahí. Entonces, no estoy diciendo que eso sea así, ojo, por eso estoy haciendo la aclaración, sino que en ciertos lugares se hace mención de que él pudiera haber sido de los 70 como una forma de tradición, en este caso la Iglesia Ortodoxa. Pero algo bien importante acá, como se menciona, no se habla de la conversión o no se habla de que el apóstol Pablo les expuso el evangelio o que les habló, simplemente se hace una mención a que se reunieron y ellos como que se alinearon en la misma línea, tanto doctrinal como en su trabajo laboral. Y esto nos deja ver algo importante, por eso mencionaba la importancia de esta forma de conexión, porque vemos cómo Dios los une. O sea, en este caso no solo vemos como que de repente se conocieron algo así como un punto aleatorio, random o casualidades de la vida, como alguien podría decir, sino que vemos cómo Dios provoca que estas dos personas, tanto Pablo y Aquila y Priscila, en el sentido del matrimonio, se logren conocer. Y tanto es el punto también que comparten la afinidad en el sentido de la predicación del Evangelio, porque tampoco se ve que haya una contradicción entre ellos doctrinales, sino que también asimismo está mostrando que ellos también participaban del mismo oficio. Entonces, ¿qué quiere entender? Que Dios provocó la unión para que ellos tuvieran una afinidad total, tanto en términos, si lo queremos llamar así, seculares, como en términos espirituales. Tenían esa afinidad para que ellos pudieran apoyarse y alinearse y poder tener esta sinergia, ¿va? Como dice la palabra, si dos se pusieran de acuerdo, en todo lo que se pusieran de acuerdo será hecho. Entonces Dios ayudó para que ellos, ambos siervos, en el sentido de Aquila y Priscila, junto con Pablo, pudieran avanzar en la obra del Evangelio, ¿verdad? Claramente también hay otras ocasiones donde hay otras personas que se muestra que tienen otros oficios, como pues Timoteo, no sabemos qué tipo de oficio tenía, pero sí vemos que creo que también, no sé si estoy mal, Pablo y Silas también tenían un oficio o no sé si es Pablo o Bernabé, que también tenían el mismo oficio de hacer tabernáculos, ¿verdad? O hacer tiendas, perdón. Entonces aquí vemos, vuelvo a repetir, cómo Dios provoca la unidad entre Pablo, Aquila y Priscila, porque también eran personas dedicadas y que pues a la hora de juntarse podían ayudar a la expansión del Evangelio, como ahorita también lo vamos a ver en este caso, inclusive como ya lo citó el apóstol Pablo en el libro de Romanos que estamos leyendo el versículo 4 del capítulo 16, como ellos no solo fueron de ayuda al Evangelio perdón, no solo fueron ayuda a Pablo, sino también a las iglesias de los gentiles, siendo ellos judíos. Muy bien, entonces ya resaltamos esta parte y luego viene el otro punto que también hacen el acompañamiento. Por eso mencionaba anteriormente y por eso señalé la parte de la iglesia de Corinto y también como en el versículo 4 del capítulo 16 hace referencia y todas las iglesias de los gentiles. Entonces habla de todas las iglesias de los gentiles y en este caso habla que se conoció Pablo con Priscila de Aquila en Corinto, porque ellos venían de Italia y migraron a Corinto. Entonces, vemos esto, Hechos 18, 18 al 19 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí,
Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces vemos aquí, vuelvo a repetir, de que el apóstol Pablo decidió ir, pero junto con él se fueron Priscila y Aquila. ¿Qué quiere decir? De que ellos partieron de Corinto hasta hacia otra región. En este caso, si no estoy mal, ellos viajan aunque aquí se navegó a Siria, pero ellos llegan a Éfeso. Entonces, en Éfeso ellos continúan sus labores, pero tampoco significaba de que tanto Pablo como Priscila y Aquila estuvieran pegados todo el día, ¿verdad? Sino que ellos tenían sus diferentes labores, porque inclusive en el pasaje anterior del versículo 18, si no estoy mal, el versículo creo que es el 4, perdón, hace referencia que el apóstol Pablo ciertamente trabajaba con Priscila y Aquila y ciertamente estaba predicando, y también en las sinagogas trataba de convencer a las personas o indicar que por medio de las escrituras que que Jesucristo era el Cristo. Entonces, ellos viajan en este caso a Éfeso. Entonces, en Éfeso también hay una labor entre Pablo y Priscila y Aquila. Entonces, vemos que ellos comparten parte o la dirección de la edificación del cuerpo de Cristo, en este caso en el ministerio de Pablo y el ministerio de Priscila y Aquila, y ellos toman la misma guía o ruta que hace el apóstol Pablo en su viaje misionero. Entonces, vemos que hay dos localidades, actualmente estamos viendo 3 localidades, por eso menciono la parte, y vuelvo a resaltar la parte del versículo 4 de capítulo 16, donde hace referencia, y las iglesias de los gentiles, plural, porque ellos vienen de Italia, que es Roma, a Corinto, y de Corinto van a Éfeso. Entonces ya vemos 3 localidades. Ok, dice 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Es decir, que Pablo nomás llega a Éfeso, se va a, a la sinagoga a poder predicar el Evangelio de Cristo. Ok, entonces ya tenemos estas dos partes del el conocer, la continuidad de la relación y colaboración con Pablo, pero aquí ya entran ellos como que en escena en un punto fuera del acontecimiento de su compañía con Pablo. Vemos como Pablo en su ministerio, en su servicio, entra a esta sinagoga y comienza a evangelizar, pero por su parte también en este pasaje de Hechos 18, 24, 29, Aquila y Priscila también entran en su labor, por así decirlo, ministerial, para que también nosotros veamos un poquito de lo que puede ser Aquila y Priscila en su oficio o su labor en el Evangelio, porque alguien puede decir, no, pues Aquila y Priscila tal vez solo apoyaban a Pablo en estar haciendo sus tareas cotidianas, ¿verdad?, de trabajar o hacer sus cosas, y también no podríamos ver de alguna manera a Aquila y un Priscila como personas capaces en la introducción o en la formación o en el equipamiento ministerial, o algunos le llamarían pues en su conocimiento teológico, pero realmente a mí no me gusta mucho mencionar esa palabra teología, pero a lo que quiero dar a entender es de que Priscila y Aquila también eran personas formadas. Entre uno de los puntos que se ha mencionado decía que eran judíos. Si eran judíos, significaba que también ellos desde pequeño habían sido instruidos en la palabra de verdad, así como Pablo en el sentido del conocimiento de la Torá. Recordemos que, si no estoy mal, a los niños se les pedía hasta cierta edad que se aprendieran la Torá, es decir, que tenían que memorizarse prácticamente de Génesis a Deuteronomio, es decir, que ellos tenían que aprenderse Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números de memoria. Y luego después habían otras formaciones que podían tener. A lo que quiero entender con esto de que no veamos a Priscila y Aquila solo como que, sí, ellos ahí apoyaban, así como que ellos ayudaban a Pablo a barrer la iglesia, a poner sillas mientras Pablo predicaba, sino que ellos también eran personas dedicadas y conocedoras del Evangelio de Cristo. Y por eso vamos a poner este ejemplo con el apóstol, con Apolos, perdón. Veamos estos Hechos, capítulo 18, versículo 24-29. Dice de la siguiente manera, versículo 24.
Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 29. Perdón, me puse 29. Perdón. Entonces, vemos aquí algo bastante importante y es el caso de Apolos. ¿Por qué menciono el caso de Apolos? Vemos algo bastante importante porque también vimos que Apolos también era judío. Pero hace una referencia con Apolos y también menciona por eso la razón en el caso de que acabamos de ver cuando se conoce Pablo con Priscila de Aquila, que no se da esta situación como está pasando con Apolos, ¿verdad? En el sentido del conocimiento, como Priscila de Aquila o Aquila y Priscila llegan con Apolos para convencerlo y traerlo al camino de verdad. Entonces, en este caso vemos que él decía que era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Es decir, que él tenía dos cualidades, una elocuencia y que también era poderoso en las escrituras. Es decir, que por así llamarlo, convencer o confrontar a alguien como Apolos podría ser de alguna manera a veces cosa seria, porque él ya tenía ciertas definiciones doctrinales, ¿verdad? Tampoco estoy mencionando que Apolos pudo haber sido altivo o arrogante, sino que vemos que una persona, para acercarse a una persona así, también uno tiene que tener a veces tendría que tener un conocimiento fuerte, ¿verdad? Para poder saber cómo exponerle, porque también nos podía hacer preguntas. A veces también, tal vez hasta cierto punto un poco complicadas. No es lo mismo como acercarse tal vez a veces también a alguien que uno no sabe, ¿verdad? Entonces a ese punto quiero enfatizar con Apolos y su enfoque con la elocuencia y que era poderoso en las escrituras. Pero también menciona algo importante en este caso con relación a Apolos, dice de la siguiente manera. Este había sido instruido en el camino del Señor, es decir, que él conocía acerca de Jesús. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces vemos aquí este caso como Priscila y Aquila escuchan a predicar o enseñar o refutar a Apolos y ellos entienden el conocimiento que él tiene y entienden que Apolos solo tiene el conocimiento de Juan el Bautista. ¿Cómo llegó Apolos a no conocer todo lo concerniente al bautismo de Jesús y a la llenura con el Espíritu Santo? No lo sabemos. Recordemos que Jesús predicaba, Juan el Bautista tenía una predicación y Juan el Bautista predicaba y enseñaba y pues las personas también estaban en su vida cotidiana y día a día, ¿verdad? También cuando Jesús predicó y enseñó, también recordemos de que él envía discípulos para que prediquen y enseñen y había otro grupo de personas que por algún motivo tal vez transmitían ciertas enseñanzas. Es decir, no todos los que escuchaban a Jesús se quedaban con Jesús y vivían con Jesús, ¿verdad? Por eso uno de los casos es el Gadareno, como Dios le dice al Gadareno, ve y quédate en tu región y háblales de las maravillas que Dios ha hecho contigo. También hay otras personas que de alguna manera, en el caso, por ejemplo, de Marta y María, no necesariamente Marta y María y el otro, el Lázaro, necesariamente vivían con él y iban junto con Jesús a diestra y a siniestra. Tanto Marta y María también se quedaron viviendo en sus regiones, ¿verdad? Por eso mencionaba cuando enferma Lázaro que María y Marta y ellos estaban en su región y lo que hizo Jesús es ir con ellos. Entonces significaba que Marta, María y Lázaro no era que también andaban como con los apóstoles. Jesús y los apóstoles. Entonces,
No sabemos la forma de cómo se transmitió el hecho del mensaje de Juan o el mensaje de Jesús junto con el de los apóstoles cuando estaban brindándolo y pues de alguna manera algunos siguieron propagando ese mensaje en otras regiones, ¿verdad? En este caso estamos viendo de una región, tanto Aquila y Priscila, que estaban en Italia, que tampoco era que estuviera cerca de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, menciono todo esto por el hecho del contexto de Apolos. Dice de la siguiente manera, versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, vemos un trabajo como pareja, hablándole a Apolos relacionado a la revelación del Cristo resucitado y lo que correspondería al bautismo del Espíritu Santo. Entonces vemos que el trabajo es de pareja, es decir, no fue que solo Aquila le habló, no solo fue que tal vez Aquila estuvo hablando y Priscila tal vez solo estuvo ahí como que sí, tiene razón Aquila, ¿va? Sino que vemos un trabajo ministerial, por así decirlo, del matrimonio, es decir, que ambos, tanto Aquila como Priscila, estuvieron exponiéndole las escrituras a Apolos. No necesariamente estamos hablando que solo fue Priscila o que solo fue Aquila. Ambos, la pareja, le estuvieron exponiendo a Apolos acerca con más exactitud del camino. Es decir, que para poder explicar con mayor exactitud, también tendrían que conocer el mensaje, ¿verdad? Por eso resaltaba de que no vemos algo como esto cuando se conoce Priscila y Aquila. No se muestran detalles en ese aspecto porque tal vez Priscila y Aquila ya traían ese conocimiento acerca del Jesucristo resucitado. Entonces, en este caso sí hay una definición clara de que Apolo no tenía un conocimiento certero y que Priscila y Aquila vinieron a darle una exactitud en el camino de Dios, ambos como pareja. Entonces vemos que aquí están en la región de Éfeso. Entonces luego vemos en este caso otra incursión en la Biblia acerca relacionada a Aquila y a Priscila, que es la iglesia que está en su casa. Entonces vemos en 1 Corintios 16, 19, se hace también mención a Aquila y Priscila. En 1 Corintios 16, 19 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muchos en el Señor. Entonces aquí estamos hablando de la iglesia de Corinto. Es decir, de que aquí vemos que Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Es decir, que ellos eran, algunos le llamarían hospedadores, que prestaron su casa para la iglesia, pero también ellos pudieron haber estado en el ejercicio de la predicación y la enseñanza a las personas que estaban en Corinto. ¿Por qué? Porque vimos claramente de que con Pablo, Aquila y Priscila con Pablo no tuvieron, por así decirlo, una diferencia doctrinal. Vemos que con Apolos sí hubo tal vez decir, bueno, estamos dándonos cuenta de que Apolos solo conoce el bautismo de Juan. Ellos se acercan, le explican el bautismo lo que correspondería a Jesucristo resucitado y la parte de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura con el Espíritu Santo, y convencen o le explican más certeramente a Apolos con respecto al camino. Entonces vemos de que trabajaron o trataron con una persona que conocía la palabra, ¿verdad? Que manejaba la palabra de una forma elocuente y que era poderoso en las escrituras. Entonces vemos de que Aquila y Priscila tenían un fuerte fundamento de la palabra y que no eran de menospreciar con una persona que tal vez solo eran, como a veces se hace, ¿verdad? Que ellos dan la casa y que ponen la refacción, sino que realmente eran personas que realmente estaban conociendo la palabra y que la iglesia estaba en su casa y que ellos posiblemente también se dedicaban a impartir de la palabra de Dios, y no solo el caso de Pablo, ¿verdad? No solo que Pablo les predicaba a las personas que estaban en Corinto, sino que también ellos pudieron haber ejercido por así decirlo, un cargo ministerial en términos de, qué sé yo, pastorado o obispado, etcétera, ¿verdad? No, ahí no me voy a entrar en detalles porque la Biblia no lo deja ver, pero sí en el caso de que ellos pudieron haber ministrado de una manera más certera o precisa a la iglesia. Entonces, recobrando el caso que teníamos aquí, de lo que el apóstol Pablo le habla de Priscila y Aquila. Por eso dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo,
no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Es decir, que hubo una gran influencia de ellos. ¿Por qué menciono otra vez ahorita esta parte y lo que mencionamos? Porque vimos 3 localidades. Roma, que en este caso era Italia, la iglesia, lo que era Corinto y Éfeso. Entonces vemos cómo ellos de Roma son expulsados y ellos llegan a Corinto. En Corinto vemos cómo ellos tienen una incursión con lo que era Apolos. Pero de Corinto están con Pablo y luego también viajan con Pablo a Éfeso. Perdón, a Éfeso. Entonces ellos de Roma van a Corinto y de Corinto a Éfeso. Pero también vemos aquí algo importante. Dice que la iglesia que está con ellos, ¿en dónde? En Corinto. Entonces ellos posiblemente viajaron otra vez de Éfeso, es decir, pasaron de Éfeso, regresaron a Corinto. ¿Por qué? Porque ahora están ahí. Entonces Pablo desde Roma, en este caso desde acá de Roma, perdón, quiere aquí los cuales doy gracias. Okay. Entonces, si nos damos cuenta, ellos ahora están otra vez en Roma, pero también tuvieron una iglesia en Corinto. Entonces, esto es bastante importante porque... Perdón, quiero revisar algo antes de que me entró la duda. Perdón. Solo quiero aclarar algo que quiero ver aquí. Ok. Entonces, perdón, voy a revisar aquí. Ahí está. Entonces, vemos en este caso cómo ellos han sido una influencia en estas 3 regiones, Roma, Corinto y Éfeso. Claramente no sabemos si ellos siguieron en su viaje misionero hacia otros lugares, pero sí es importante resaltar de que el apóstol Pablo hace de todas las iglesias de los gentiles. Posiblemente ellos también generaron una influencia en otras congregaciones, no lo sabemos del todo, ¿verdad? Porque no se deja escrito de alguna manera en la Biblia. Y por eso también es importante resaltar esto. Y lo voy a mencionar porque también recientemente oí, creo que esta semana, no sé si fue, acerca de ciertos predicadores que hacen referencia acerca de Pablo y sus cartas. Y ellos citan de la siguiente manera y dicen, es que Pablo solo enseñó eso en la iglesia de Corinto, por ejemplo, y no lo enseñó en otra iglesia más. Por lo tanto, ellos dan a conclusión y dicen de que eso solo era para la iglesia de Corinto. Hay algo importante resaltar con las cartas del apóstol Pablo. Recordemos de que las cartas del apóstol Pablo no eran libros de teología, no eran necesariamente como manuales de doctrina básica o manuales de doctrina intermedia o avanzada en un orden de que se inicia de esta manera, siguiente paso, tercer paso y cuarto paso. Realmente las cartas, recordemos que las epístolas, que se conocen como epístolas o cartas del apóstol Pablo, eran de una manera específica a la iglesia, es decir, que iba basado en las necesidades de la congregación. ¿Qué quiere decir? De que él ya había enseñado o edificado a la iglesia de alguna manera y que si había una necesidad conforme a esa congregación, él enviaba la carta conforme a esa necesidad o conforme a ciertos conflictos que se están presentando. Por lo tanto, él no necesariamente iba a volver a repetir lo que repetía ya en las diferentes iglesias. Uno de ellos es el caso de que lo mencionamos, el velo de la mujer en 1 Corintios 13. Es decir, que puede ser que la iglesia de Éfeso, la iglesia de Roma, otras iglesias no tenían el conflicto del velo. Y que sí, claramente la iglesia de Corinto sí tenía ese problema. Por lo tanto, él llega a hablar y mencionar esa situación con esa congregación, ¿verdad? Es como el caso de cuando hace referencia el apóstol Pablo en Éfesos capítulo 6 sobre los principados y potestades y la guerra espiritual. Hay ciertas cosas que no del todo las hace mención en otras cartas. ¿Por qué menciono esto? Por la situación o la relación con respecto a las cartas que el apóstol Pablo la habla, que no necesariamente son manuales del paso a paso de la doctrina cristiana, y por eso que vamos a ver ciertos temas que solo se tratan o se trabajan en una región, ¿verdad? Entonces, en conclusión con lo que estamos hablando con respecto a Priscila y Aquila, es de que ciertamente era una pareja que fue de apoyo al apóstol Pablo.
pero no solo fue de apoyo al apóstol Pablo, sino que también fue de apoyo a Apolos, porque vemos ahí también de que hay un Apolos que a veces se menciona a la estatura del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inclusive en la iglesia de Corinto, cuando se escribe, dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, o yo soy de tal personaje, haciendo referencia a que Apolos era una persona que también edificó de gran manera la iglesia de Cristo. Obviamente tal vez no aparece en los escritos por varias razones. Entre uno de ellos es, recordemos de que Lucas estaba muy pegado a Pablo. eh, por eso que miramos que en el libro de Hechos que fue escrito por Lucas, hace referencia tanto a Pedro como a Pablo, porque Lucas trabajó prácticamente con ambos. Por eso vemos de que, si no estoy mal, desde el capítulo 1 al capítulo, creo que es al capítulo 11, hace mucha referencia a Pedro. Pero el capítulo de esos capítulos, creo que del 12, inclusive creo que el 9, hace más referencia a Pablo. Entonces, por eso que vemos una fuerte división entre Pedro y Pablo en el libro de Hechos. Como que no es que solo los mencionen a ellos, porque también mencionan a Esteban y otras personas, pero vemos, por eso llegamos a la conclusión, porque es de que hacen referencia mucho a Pablo, ¿verdad? No sabemos los compañeros o las otras personas de Apolos, pero sí habían personas ejerciendo también el ministerio y un énfasis fuerte relacionado en ello. Entonces, por esta causa es el hecho o el sentido de que ellos, Priscila y Aquila, fueron personajes o fueron un matrimonio de ejemplo para aquellas personas que actualmente pues son marido, esposo y esposa, ¿verdad? Que ellos pueden ver la obra que ellos están haciendo y tampoco se sientan de menos, porque a veces nosotros de alguna manera al leer a veces cuando se expone, ciertamente se le da más amplitud a Pablo, pero vemos también como ellos fueron de gran ayuda a Pablo, no solo en el sentido ministerial, en el apoyo ministerial, ¿verdad? Sino que también en el apoyo, en el sentido de la labor cotidiana, que ellos fueron de gran ayuda también en su sentido, si lo queremos llamar así, de trabajo o economía, para el seguimiento que ellos tenían, y claramente se ayudaban mutuamente. Pero no solo se quedaron en el apoyo de ellos, sino que también en expansión del evangelio, porque también las otras iglesias estaban ejerciendo su labor. No se da detalles, pero sí vemos el apoyo y la gratitud del apóstol Pablo. Considero que tal vez en las otras reuniones vamos a hablar un poquito más acerca de Priscila y Aquila con respecto a su acercamiento a Apolos, que aquí lo resaltamos, ¿verdad? En esta parte de que cuando hablan con Apolos, que considero que también es importante resaltar por un punto acerca de los nombres de ellos, Aquila y Priscila. Cuando uno verifica sus nombres también nos deja ver de alguna manera algo bastante importante con la relación que puede haber o el complemento cuando la Biblia habla acerca de la ayuda idónea, ¿verdad? O que una pareja debe ser ayuda idónea, porque ambos nombres son, son complementos prácticamente de cierta manera espiritual y considero que posiblemente lo vamos a ver la próxima semana, siempre haciendo énfasis a la parte de esta parte de Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, con su ayuda a la iglesia. Entonces vamos a concluir ahí, pidiéndole al Señor Jesús pues que nos ayude de alguna manera también a abrir nuestros ojos a otros personajes de la palabra que nos pueden ayudar a hacer de edificación, como en este caso Aquila y Priscila, o por lo menos para mí este escenario de Aquila y Priscila y Apolos ha sido de bastante ayuda y que también me ha ayudado pues a meditar en ciertas cosas con respecto a esta situación, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude para poder comprender un poquito más, mayormente tal vez las personas que están en un matrimonio, tomar ejemplo de lo que puede ser Aquila y Priscila. En este caso yo menciono matrimonio pues porque yo estoy solito, o sea, yo estoy soltero, pero sí es importante que vamos a orar por ello para que Dios pueda guiar a las personas que son pareja, entender que pueden ser de ayuda al ministerio del Señor Jesús y también pueden ellos como pareja ser guiados para que puedan apoyar a otras personas, como en este caso a la estatura de Pablo, a la estatura del apóstol Pablo, a la estatura de Apolos, y no solo a ellos, sino también a las otras congregaciones que hay en el cuerpo de Cristo, es decir, en nuestros tiempos actuales, ¿verdad? Entonces, y vuelvo a repetir, también en este caso vemos que era una
Era un matrimonio misionero, era un matrimonio que Dios los estaba enviando a diferentes regiones para que predicaran el evangelio. Es decir, que ellos no se quedaron necesariamente solo en un lugar predicando, sino que ellos vemos cómo parten de Roma a Corinto y de Corinto a Éfeso, y ahí pues tampoco conocemos del todo su línea, por así decirlo, lo voy a citar de esta manera, su esfera o su canon, como también se hace mención del apóstol Pablo en el capítulo 15, ¿verdad? Entonces, a eso hago referencia. Entonces, nosotros podemos tomar un ejemplo, en este caso, Aquila y Priscila. Vamos a orar por tres cosas que ya le hemos resaltado, por lo relacionado al tema, dos relacionado a las personas que quieren aceptar a Jesús, y por último, por las necesidades que se están presentando. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para que tú nos llenes, nos ayudes, nos fortalezcas y nos establezcas en la verdad. Queremos hoy, Padre bendito, tomar de enseñanza y también de ejemplo a Aquila y a Priscila, ¿verdad? Siendo un matrimonio fervoroso, un matrimonio dedicado a ti, ¿verdad, Padre? Que ciertamente por causa de su entrega, por causa de su dedicación hacia ti, provocaste que se diera esta conexión eh, o esta o este apoyo juntamente con el apóstol Pablo. No necesariamente de que ellos apoyaron de que el apóstol Pablo apoyó a Aquila y a Priscila, sino que también ellos, Aquila y Priscila, apoyaron y fueron de ayuda al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo le llama colaboradores. Así que te pedimos también, Padre, que a los matrimonios que se dediquen y se apoyen a ti para que puedan ser de ayuda y de apoyo a otros ministros como Pablo, como Apolos, para que puedan presentar un evangelio más exacto y más excelente a aquellos que así lo deseen, como se ha presentado aquí con Priscila y Aquila. Te agradecemos, amado Padre, te pedimos hoy que traigas tu revelación y tu sabiduría a cada persona, a cada matrimonio, para que juntamente el matrimonio como tal pueda fortalecerse y formarse para que puedan ayudar a otros, y no solo en una ayuda X, sino que también con la ministración del Evangelio de Cristo y con las enseñanzas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, honor, poder y alabanza, amado Padre, bendito eres eternamente y para siempre. Te agradecemos por todo, amado Pastor. Trae una ayuda y una fortaleza a cada persona para que puedan vivir conforme a tu voluntad. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti para que nos ayudes, Señor Jesús. Necesitamos hoy de tu salvación, de tu sabiduría. Queremos hoy rendirnos ante ti. Sabemos de que nuestra forma de vida no ha sido adecuada a lo que tú has enseñado y dirigido. Y por eso hoy venimos arrepintiéndonos de nuestro mal, de nuestras malas decisiones, de nuestra mala forma de vida. Y reconocemos a Jesús como Señor y Salvador y que tú lo has resucitado entre los muertos. Sabemos que también Él pronto vendrá y queremos estar listos, por lo cual hoy confesamos nuestro pecado y nos sujetamos a tu palabra y a tu señorío. Ayúdanos para ser bautizados en agua, para ser bautizados con el Espíritu Santo y para poder participar de la Santa Cena en Cristo Jesús. Gracias te damos eternamente y para siempre, Dios y Pastor. En el nombre de Jesús te pedimos que restaure nuestra vida, nuestra familia, que traiga sanidad, liberación a nuestras vidas, por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y actualmente vamos a hablar también por las diferentes necesidades, basado en lo que la palabra dice: mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti, Padre, buscando exponer nuestras diferentes necesidades que tenemos delante de ti. Perdónanos y ayúdanos, Padre, para poder perdonar y pedir perdón, ya que es una necesidad que tú has demandado, porque tu palabra dice de que debemos perdonar y bendecir a nuestros adversarios. También tu palabra nos enseña que debemos aprender a amar a nuestros enemigos y también orar por aquellos que nos maldicen y aquellos que van en contra de nosotros. Te pedimos que nos provea del amor para nosotros poder cumplir con esa palabra, también la sabiduría y revelación para poder cumplirla. También te pedimos, amado Padre, que nos provea de tu amor para poder amar también a las personas como nuestros hijos, hermanos, tíos, abuelos, padre, madre, todas las personas cercanas, inclusive amigos o hermanos de la congregación o personas que se están pastoreando o amar al pastor, que pueda haber un amor mutuo en todos los ámbitos, porque tu palabra dice
que en esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Por eso venimos pidiendo bajo esta necesidad del amor para poder amarnos nosotros los unos a los otros y seamos ciertamente un ejemplo vivo de lo que es tu evangelio y que las personas puedan creer al ver el amor tuyo en nuestras vidas y cómo eso también se manifiesta a otras personas. Así que hoy también, amado mío, pedimos por la liberación de nuestras almas, la liberación de nuestras vidas, si hemos estado atados, eh, siendo atormentados o alguna otra manera, por favor, trae liberación, trae esperanza, trae tu palabra para que podamos nosotros tener esta esperanza de tu liberación, porque en tu evangelio está dispuesto la liberación de la cautividad y algunas otras líneas, Padre. Te pedimos hoy, Padre, trae liberación, levántate como un poderoso gigante a favor nuestro. Trae también sanidad a nuestras vidas, sanidad a las personas que nos escuchan, que traigas las diferentes sanidades. No sabemos realmente lo que cada quien esté pasando, pero sabemos de que si alguien tiene cáncer, tú tienes la potestad de poder quitarlo, ya sea que alguien también tenga sida o tenga algún otro problema, inclusive psicológico, espiritual o alguna otra índole, inclusive también en su cuerpo, Padre. Trae arrepentimiento a algunos que tal vez por causa de haber pecado han traído a colación o a relación lo que conlleva alguna enfermedad, para que ese arrepentimiento les traiga una sanidad. A otras personas trae también, Señor Jesús, como se habla la palabra de que de nacimiento pueden haber nacido con problemas de la vista o con el oído, que tú traigas una sanidad, Señor Jesús, que la persona ciega pueda ver y que la persona que no pueda oír pueda oír. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que las personas que están en silla de ruedas, si está en tu voluntad, puedan caminar y puedan danzar delante de tu presencia para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Bendito eres eternamente y para siempre. Escucha las necesidades de tu pueblo y de que ellos claman día y noche. En el nombre de Jesús, amado Padre, amén y amén. Entonces, paz y gozo a sus corazones en Cristo Jesús.